Os invito a abrir vuestra Biblia en Filipenses capítulo 2. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde, en los versículos del 19 al 30. En este párrafo de esta carta, Pablo se preocupa por el bienestar y la condición espiritual de todos los creyentes. En especial, Pablo aquí va a mostrar su preocupación por los creyentes en Filipo, pero también él se goza porque Cristo se ha exaltado en su vida y sabe que esto va a tener repercusión en la vida de los creyentes. Pablo escribe esta carta a los filipenses después de haber recibido una ofrenda y saber que están los filipenses preocupados por él, y Pablo se preocupa también por los hermanos en Filipo. Vamos a leer este párrafo y ahora entramos en qué es lo que el Señor nos enseña en esta su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a éste espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Este párrafo nos enseña una verdad principal. Esta verdad principal es que debemos gozarnos al ver el testimonio fiel de los hermanos. Este párrafo nos trae esta verdad principal. La iglesia, los creyentes, deben vivir y comportarse de una manera digna del Evangelio, lo cual incluye gozarnos al ver el testimonio fiel de los demás. En muchas ocasiones, las murmuraciones y discusiones que sabéis que está en el párrafo anterior, recordáis como Pablo está diciendo, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. En muchas ocasiones, las discusiones y las murmuraciones tienen su origen o tienen como objeto los siervos de Dios. Los que sirven a Dios son los que en muchas ocasiones son el objeto de la murmuración y son el objeto de la discusión. Los siervos de Dios no deben estar involucrados, no deben dar razones a nadie para que estén murmurando de Él, ni ser el origen de las discusiones. Pero los siervos de Dios no pueden evitar ser el objeto de la murmuración y la discusión. Esto es bíblico y además esto es real en la vida. Esto es real en la vida. Lo podemos ver en la experiencia de los siervos de Dios y se lo podéis preguntar o lo habéis visto por vuestros propios ojos. Pero la Biblia enseña esto también, que Pablo fue especialmente objeto de ataques, de murmuración, y fue Pablo quien recibió muchos ataques. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:10, que debemos servir al Señor aunque estamos siendo vituperados mientras servimos al Señor. En muchas ocasiones, el buen testimonio de los siervos de Dios y de los creyentes fieles
En lugar de producir gozo en los demás, produce envidia en los demás. En muchas ocasiones, la murmuración y las discusiones se originan cuando creyentes ven a otros que viven más fielmente y la respuesta es atacarles, murmurar de ellos, sentir envidia de ellos o sentirse acusado en su propia conciencia al ver que otros son fieles y eso les acusa a ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y observa cómo dice, continúa el versículo 20, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Es decir, debéis soportar con paciencia cuando sufrís con razón. Os portáis mal y sufrís, es razonable, es lógico y es natural que tengáis que soportar eso con paciencia porque lo habéis merecido. Y a veces los siervos de Dios merecemos que seamos acusados en nuestro pecado. No somos intocables, pero en muchas ocasiones sucede como aquí continúa Pedro. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hermanos, cuando un creyente vive fielmente a la palabra del Señor, se debe exponer a que habrá personas que no se gocen por eso, sino que lo critiquen, lo murmuren, lo ataquen. Y eso también sucede en la iglesia. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Y Pablo lo dice claramente en el capítulo 4, observa el capítulo 4, versículo 1 y 2. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Quiénes son estas mujeres? Alguien, creyentes de esta iglesia, que no viven en armonía. Pero mira lo que habla Pablo de ellas. Versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Se refiere a estas dos, Evodia y Síntique, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que le está diciendo, Evodia y Síntique no están viviendo en armonía, así que ruego a ellas dos que vivan en armonía. Y tú, compañero mío, es decir, uno de los pastores de la iglesia que recibe esta carta, ayuda a estas mujeres, que no se caracterizan por ser mujeres pecadoras, sino mujeres que han estado sirviendo, pero no están al margen de ser murmuradoras, de discutir y de querer compararse unos con otros y recibir mayor gloria que los demás. Por eso recuerda capítulo 2, versículo 2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unido en espíritu, dedicado en un mismo propósito. Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4, observa, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En nuestro párrafo que estamos estudiando esta tarde, vuelve a nombrar estos intereses. Mira el versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Hermano, esta es la verdad de este pasaje. Tú y yo, para vivir digno del Evangelio de Cristo, debemos gozarnos al ver el testimonio fiel de los hermanos. Esa es la respuesta que debe haber. No podemos responder como puede suceder también en nuestro corazón. No es una locura que esto pase en tu vida. Que tengamos intereses particulares pecaminosos propios para recibir gloria a nosotros antes que reconocer la gloria de Dios en la vida de los hermanos. Y en ocasiones la iglesia se puede convertir, se ha convertido o está en un proceso de ser una carrera de orgullosos. Un lugar donde pecadores han sido redimidos por la gracia de Cristo, pero que ahora están buscando su propia gloria. Y Pablo escribe a esta iglesia que necesita comportarse de una manera digna del Evangelio,
que necesita ser humilde como Cristo lo fue, que necesita ocuparse en su salvación con temor y temblor, ya que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Pablo quiere que nos gocemos en esto, y se goza de que esto se vea fruto en nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 17. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo, pero espero en el Señor enviaros. Observa que el versículo 19 está directamente ligado con el párrafo anterior y está conectado con el gozo en el que debemos sentir unos por otros. Nos gozamos al saber que todo esfuerzo por nuestra parte para glorificar a Dios es para el bien de los hermanos y no para el nuestro. Así que lo que Pablo hace ahora en este párrafo es exponer a la iglesia al testimonio de dos hermanos de los cuales los filipenses deben ver un ejemplo a seguir y además deben gozarse en el testimonio fiel. Hermano, que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros es para su gloria y para que los demás nos gocemos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. No como una ocasión para pecar de orgullo y de envidia y de soberbia y de murmuración y discusiones, sino para que demos gloria a Dios al ver cómo Él nos está fortaleciendo en la vida cristiana, en la dependencia de Cristo. Así que esta verdad se nos presenta aquí y debemos gozarnos ante el testimonio fiel de los creyentes. Y para ello Pablo hace este bosquejo. Y el bosquejo que Pablo presenta es el testimonio de dos creyentes, de dos hermanos. Dos hermanos en los cuales Pablo quiere mostrar el testimonio confiable que hay en ellos. Así que veamos en primer lugar el testimonio de Timoteo. Versículo del 19 al 24, el testimonio de Timoteo. Timoteo sabemos que es un joven que Dios salvó y se unió al equipo de ministerio de Pablo. Y Timoteo ha estado sirviendo con Pablo y después Pablo lo mandó a hacer algunas tareas concretas, alguna iglesia para que atendiera necesidades concretas. En primer lugar, observa la intención que hay. Versículo 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. La intención de Pablo al enviar a Timoteo a Filipo es recuperar ánimo al tener noticias por los hermanos. Lo que Pablo está buscando es que cuando Timoteo llegue a ellos, la iglesia de Filipo puede mostrarles frutos de la salvación en su vida. Que Timoteo pueda ver cómo la iglesia de Filipo está abandonando la murmuración, se está gozando en que Cristo sea exaltado en nuestra vida y Timoteo pueda traer noticias agradables a Pablo y a todos los creyentes que amamos la iglesia, al ver que los hijos, los creyentes, están andando en fidelidad, al saber de vuestra condición, de vuestra situación, de vuestro fruto en vuestra vida. La condición se refiere al ver los frutos de la salvación en vuestra vida. Sois verdaderos creyentes y no persistís en el pecado, sino que cuando sois confrontados con el pecado, entonces respondéis como un creyente. ¿Cómo responde un creyente ante el pecado en su vida? Arrepintiéndose y acudiendo a Cristo y huyendo del pecado y acudiendo a Cristo para que en su vida se vean los frutos propios del Evangelio. Así que la intención de Pablo al mandar a Timoteo es para que podamos gozarnos y se puedan gozar los hermanos por ver la fidelidad de Dios en la vida de los creyentes. Y versículo 20, aquí da la razón de por qué quiere mandarle a Timoteo. Y esta es la razón, el testimonio. Hay 4 detalles de su testimonio de Timoteo. En primer lugar, un mismo sentir en Cristo. Un mismo sentir en Cristo. Debes gozarte al ver que los hermanos tienen un mismo sentir en Cristo. Y esto es lo que debe verse en tu vida y debe verse en la iglesia de Dios. Versículo 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar.
Pero ahí nos quedamos en esa primera parte, un mismo sentir en Cristo. Observa eso, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Aquí Pablo nos está diciendo que Timoteo tiene los mismos gustos que yo, que Timoteo tiene las mismas preferencias que yo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que Timoteo tiene el mismo sentir que el mío, pero no porque sea el mío, sino porque mi sentir es el de, versículo 5 de este mismo capítulo. Haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo, mira, yo en mi vida tengo un sentir y es el mismo sentir de Cristo. Y mira, los que están a mi alrededor, de todos los que colaboran, no hay otro que haya dado testimonio de tener el mismo sentir que el mío. Y ese mismo sentir es el sentir que hubo en Cristo. Disposición al sufrimiento humilde para que Cristo sea exaltado. Disposición al sufrimiento humilde con tal de que Cristo sea exaltado. Y ese es un mismo sentir que debe haber en nosotros. Y así la murmuración no va a estar. Y la discusión no va a estar. Porque voy a estar dispuesto a sufrir humildemente con tal de que Cristo sea exaltado. Debemos gozarnos en que el Señor produzca en nosotros un mismo sentir. Un mismo sentir. Y esto, por supuesto, tiene que ver un mismo sentir teniendo la palabra de Dios por encima de todas nuestras opiniones y de todos nuestros pensamientos. La palabra de Dios debe guiar todo en nuestra vida y debemos ser uno, unidos en Cristo y también sometidos a la palabra. Segunda característica del testimonio de Timoteo, interesado sinceramente en el bienestar de los hermanos. Es decir, lo que en realidad caracteriza el testimonio de Timoteo por el cual debemos gozarnos es que Timoteo tiene un sentir, un interés sincero por el bienestar de los hermanos. Ahora, esto no se contrasta con los que les da igual lo que le pase a los hermanos, no. Es decir, aquí no se está contrastando el interés de Timoteo frente a los que no tienen interés por el bienestar de los hermanos. Escucha, hermano, lo que aquí se está resaltando es que el interés de Timoteo es sincero. Es sincero. Por supuesto, si no hay interés por el bienestar de los hermanos, ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Eso no está mostrando frutos espirituales en nuestra vida. Si no nos preocupa el bienestar de los hermanos, sobre todo espiritual, pero también en material. Pero mira lo que dice ahí, que no tengo a otro que se destaque por su interés sincero en vuestro bienestar. ¿Sabes por qué? Porque a veces mostramos un interés que no es sincero. A veces mostramos un interés por los hermanos que en realidad está vacío. Un interés aparente, pero no es real, no nace del amor, del corazón que está lleno del amor de Cristo. A veces nos preguntamos y a veces mostramos interés por cómo estamos unos y otros, pero la pregunta aquí, en lo cual debemos buscar nuestro gozo, es si nuestro interés es sincero. Porque un interés que no sea sincero es como si no te interesara. Es igual que si no te interesara. Hermanos, debemos gozarnos de ver esto en el testimonio de hermanos en nuestra vida, a nuestro alrededor. Hermanos que sinceramente se preocupan por ti. Esto es un motivo de gozo. Lo mismo que no es un motivo de gozo si no está en nuestra vida. Si en nuestra vida no se muestra un verdadero interés por el bienestar de los hermanos. La tercera característica de Timoteo por el cual debemos gozarnos, en que también esté en tu vida y en la vida de tus hermanos, es un interés distinguido. Un interés distinguido. Y estaba ahí dudando si utilizar esa palabra distinguido o no. Aunque podríamos también definirlo como un interés único. También se puede definir así. Observa el versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus méritos probados. Ahora, veamos qué significa eso del versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Quiero que observe esa palabra porque todos.
Esa palabra porque todo está dando la razón de por qué Él le va a mandar a Timoteo. ¿Por qué le mando a Timoteo? Quiero mandar a Timoteo. Primero, porque no hay nadie como Él. Y segundo, porque todos los demás, mira lo que les caracteriza. ¿Cómo se caracterizan todos? Bueno, todos los demás buscan sus propios intereses. Todos los demás buscan sus propios intereses. La fidelidad en la vida del creyente se muestra porque nuestro interés es un interés distinguido. ¿Qué significa distinguido? Que se muestra la diferencia entre unos y otros. Esos sus propios intereses no es un interés concreto, sino son los intereses personales y variados que cada uno tenemos y que podemos pintarlo de todo tipo de colores. Algunos nos interesan unas cosas, otros otras. Así que no se refiere a un interés concreto, sino a todos los intereses que no sean uno. Por eso también este es un interés único. La fidelidad del creyente se ve caracterizada porque su mayor interés es el interés de Cristo Jesús. Desear lo que Cristo deseó. ¿Qué deseó Cristo? ¿Qué se puede resumir de lo que Cristo deseó? Hay muchas cosas que Cristo deseó, pero podemos resumir una cosa. Cristo deseó glorificar al Padre cumpliendo su voluntad. Esto es lo que Cristo repitió muchas veces. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el interés que había en Cristo. El interés de Cristo era cumplir la voluntad del Padre. Y por eso en Juan 17, a partir del versículo 1, Jesús ora y dice, he acabado la obra que me diste que hiciera, te he glorificado en la tierra. Esa es la obra, glorificar al Padre en la tierra cumpliendo su voluntad. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el interés principal de tu vida? Debe ser glorificar al Padre obedeciendo su palabra. Glorificar al Padre obedeciendo su palabra. Y sí, hermanos, todos estamos luchando con otros intereses pecaminosos que batallan contra el alma. Otras pasiones que están ahí haciendo guerra. Pero hermanos, debemos gozarnos al ver cómo los hermanos que nos rodean, el Señor los fortalece y son un testimonio de ver cómo buscan glorificar al Señor obedeciéndole. Y para ti no debe ser un motivo de murmuración, ni de envidia, ni de egoísmo, ni de acusaciones. Para ti debe ser un ejemplo a seguir. Ver hermanos fieles que quieren glorificar a Dios obedeciendo su palabra, eso debe producirte gozo. Y debe ser un gozo para nosotros que el Señor produzca esto en nosotros. Porque todos buscan sus propios intereses, los cuales, sea cuales sean, son pecaminosos porque no son los intereses de Cristo. Y en cuarto lugar, del testimonio de Timoteo, ha dado evidencia pública con méritos probados. Ha dado evidencia pública con méritos probados. Mira, lo que Pablo está diciendo en el versículo 22 es esto. Ha dado evidencia pública con méritos probados. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio y lo hizo de una manera concreta, y ahora vamos a verlo. Pero en primer lugar, lo que caracteriza es que él ha dado evidencia pública de méritos probados. Es decir, Pablo le dice, vosotros sabéis los méritos que han sido probados, es decir, los frutos que se han mostrado en la vida de Timoteo son frutos públicos que los podéis ver. Se pueden probar si son bíblicos o no. Y él ha sido probado y ha mostrado que ha dado frutos espirituales. Mira, lo que Pablo aquí nos está diciendo es que Timoteo era su interés demostrar sus méritos. No, Pablo no está diciendo que Timoteo se caracterice porque él deseaba mostrar sus méritos. No. Lo que Pablo está diciendo es que Timoteo, sirviendo al Señor humildemente, sin llamar la atención a su vida, a sus méritos, a sus obras, quería exaltar a Cristo, y eso ha sido un testimonio para vosotros de los méritos probados en su vida. Pero Timoteo no se caracteriza porque quiera llamar la atención de sí mismo. Así que, hermanos, vemos en nuestro alrededor el testimonio de los creyentes, los cuales son testimonios y deben serlo
Y por eso debemos gozarnos cuando vemos el testimonio probado de sus méritos, es decir, de cómo Dios está produciendo en ellos el querer como el hacer. Y están ocupados en la salvación. Y esos son méritos probados. Pero no debemos buscar ser nosotros exaltados por nuestros méritos. Ahí vienen las discusiones, las murmuraciones. Por eso los méritos probados están aquí. En primer lugar, un mérito probado es que sirvió junto a Pablo. Obsérvalo ahí. Sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Así que eso era un mérito probado. Su actitud de servicio, su disposición a servir. La disposición a servir de Timoteo no era para que sea reconocido en sus méritos. No era la motivación de Timoteo. Pero Timoteo, queriendo exaltar a Cristo, quería servir en la propagación del Evangelio. Y eso fue un testimonio de ver los méritos de Timoteo. Una cosa es lo que Timoteo buscaba y era exaltar a Cristo humildemente sirviendo, y él no quería ser reconocido por sus méritos, pero otra cosa es que los hermanos debemos ver el fruto que Dios está produciendo en los hermanos sin exaltarlos a ellos, pero gozándonos por ver ese testimonio. Si es tu deseo servir al Señor para que te exalten, ya tenemos un problema. Si ese es tu deseo, estás sirviendo mal al Señor. Y si tú ves, hermano, a alguien que está con una motivación diferente, pues con amor al Señor podemos decir, hermano, qué bendición, ¿verdad? Poder servir al Señor sin merecerlo. Y exponer a los hermanos a las bendiciones de poder servirles sin merecerlo y poder contrastar eso en la vida de los hermanos, pero no llegar a la murmuración ni a la discusión. ¿Cómo evidenció él los méritos probados en su vida, de la obra de Dios en su vida? En segundo lugar, por un servicio que consistió en la propagación del Evangelio. Sirvió propagando el Evangelio y eso era un servicio sacrificado. Era un servicio sacrificado en esa época. Así que el servicio no era agradable en el sentido de que era fácil, sino que mostró que a pesar de las dificultades siguió sirviendo en la propagación del Evangelio. Hermano, ¿para qué estás aquí en la tierra? Para propagar el Evangelio con tu vida y con tu boca. Y así debe ser los méritos que los demás veamos en ti. Cómo Dios está obrando en tu vida y el Evangelio está siendo propagado en tu vida. Como un incendio se propaga así de rápido y veloz, así debe el Evangelio propagarse a través de ti. Y en tercer lugar, los méritos probados fueron méritos que se vieron en el ejercicio de un servicio de honra humilde, honrando a los demás con humildad. Y Pablo pone su testimonio, me sirvió como un hijo sirve a su padre. ¿Y cómo un hijo sirve a su padre? No nos está llevando a que observemos cómo los hijos honran a su padre, porque entonces cómo los hijos de hoy en día sirven a sus padres, de malas maneras, ¿no? Lo que nos está diciendo cómo un hijo honra a su padre a la luz de la Escritura. Cómo Dios ha dicho que un hijo debe honrar a su padre, debe servir a su padre. Y eso se caracteriza por darle honra al padre antes que la mía. Reconocer a Pablo como padre antes que yo querer verme como un padre. Timoteo se veía como un hijo y su servicio fue humilde y de honra al otro, considerando a los demás como superiores a mí mismo. Yo hijo y él mi padre. Ese fue un testimonio que cuando lo vemos en la vida de Timoteo debemos gozarnos. Y cuando la vemos en la vida de los hermanos debemos gozarnos. Y cuando se ve en tu vida debemos gozarnos para la gloria de Dios. Y esa es la expectativa que Pablo tenía. Tenía una esperanza y una confianza. Versículo 23. Por tanto, esta es la expectativa de Pablo. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Así que aquí había una esperanza y una confianza. La esperanza era, espero enviarlo inmediatamente, pero en cuanto sepa cómo están mis cosas. Es decir, él está sirviendo aquí y cuando él termine una labor necesaria, entonces inmediatamente lo enviaré. Eso es lo que espero, enviarlo. ¿Por qué? Porque Pablo está
buscando el bienestar de los hermanos, no el suyo propio. Espero enviarlo, porque Pablo está buscando el bienestar de los hermanos y no el suyo propio. Y también dice el versículo 24, confío en el Señor. Esto es, confío en la voluntad del Señor. Pablo no está asegurado de que será librado. Pablo espera, anhela y desearía, pero dice ahí, versículo 24, confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Así que la expectativa es que Dios cumpla su propósito en la vida de los creyentes y que lo que Dios permita es conforme a su voluntad. Y eso es lo que nosotros esperamos, que el Señor cumpla su voluntad con cada uno de nosotros. El testimonio de Epafrodito, si Dios quiere, veremos cómo Epafrodito también dio un testimonio que es digno de que nos gocemos en él, que debe verse en nuestra vida y que cuando lo vemos en la vida de los creyentes debemos gozarnos en lugar de murmurar y de discutir por ello. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio fiel de Timoteo, porque fue el testimonio fiel de un pecador redimido por gracia y un hijo tuyo en el que tú estabas obrando, dándole el querer como el hacer, y él estaba ocupado en su salvación con temor y temblor. Señor, y esto debe producir gozo en nosotros. Debemos gozarnos, Señor, al ver los hermanos ocupados en su salvación y ver el testimonio, el fruto de la salvación en sus vidas. Un servicio, una disposición al sufrimiento, un interés distinguido y único, Señor. Un mismo sentir en la palabra, en Cristo, un interés sincero. Señor, que esto se vea en nuestras vidas y que busquemos, Señor, glorificarte por medio de obedecer tu palabra, vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que esto sea una realidad en nuestros corazones, empezando por mí primero, continuando, Señor, por cada uno de nosotros y los varones y dando testimonio en nuestros hogares y el matrimonio dando testimonio a nuestros hijos y familiares. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú quien produzca esto en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.